Empezamos con el tema 2, clases y objetos, con el punto 2.1, declaración de clases, atributos, métodos de encapsulamiento. Pues empezamos, no le hagan caso a estos criterios de evaluación, no aplican. Introducción. La declaración de una clase define la estructura de la misma, dicho de otra forma, la declaración de una clase informa de los elementos que lo conforman. Posteriormente, a ser declarada una clase debe ser implementada convenientemente, es decir, se debe escribir el código correspondiente a los procedimientos y funciones que determinan el funcionamiento de esa clase. Las clases se declaran en la sección tipo del script, pues las clases son, al fin y al cabo, tipos de datos. La programación orientada a objetos se basa en la programación de clases, a diferencia de la programación estructurada que está centrada en las funciones. Entonces, dice que las clases, al fin y al cabo, son tipos de datos. Nosotros sabemos que hay dos tipos de datos, los primitivos y los compuestos. Los primitivos vienen siendo int, char, double, float y boolean. Pues el entero, ya sabemos que toma solamente números enteros, o sea, sin fracciones. Char toma caracteres, puede ser entre apóstrofes A, B, 1, o también puede ser sin apóstrofes 1, 2, 12, 45, etcétera. ¿Sí? Double es fracciones para más precisión, para cálculos científicos de más precisión. Float también son fracciones, pero de menos precisión que el double. Y el Boolean toma valores de verdadero y falso solamente. Son los valores, o puede ser 1 y 0. Sí, lo mismo. Entonces, ¿por qué dice que una clase puede ser tipos, al fin y al cabo, pues un tipo de dato? Porque tenemos los compuestos, que estos en Java vienen siendo clases. Es un tipo de dato. Si los programadores que crearon Java crearon la clase string para manejar cadenas, entre comillas, por ejemplo, para poner nombres, apellidos, ¿sí? Nada más basta con poner, por ejemplo, en Java, ¿sí? Y esto está bien. Una declaración y así. Y esto está bien, pero este es un tipo de dato, ¿sí? Que es compuesto y está programado o sea, está creado por programadores. Asimismo, file, así scanner y podemos ver otros más, ¿sí? Entonces, por eso hace referencia a esto. Y la programación orientada a objetos es un estilo, es un, es un paradigma, es una forma de programar. No es lo mismo que lo que vieron en primer semestre, que es la programación orientada a objetos, la programación, perdón, estructurada. No es lo mismo. No esperen que aquí en esta materia desarrollemos de problemas así para desarrollar lógica. No, ya no esperen eso. Aquí esto es totalmente diferente para que se vayan acostumbrando. Entonces una clase es un molde del que luego se pueden crear múltiples objetos con similares características. Una clase es una plantilla, o sea, un molde que definen atributos, variables y métodos, funciones. Ustedes en la programación estructurada los atributos los conocían como variables, o sea, ya los manejaban, pero una variable, pues es que así se les llama también, pero ya los manejaban en programación estructurada, que era el primer semestre. Y en programación estructurada se llaman funciones, aquí se llaman métodos, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, la clase define los atributos y métodos comunes a los objetos de ese tipo, pero luego cada objeto tendrá sus propios valores y compartirán las mismas funciones. Debemos crear una clase antes de poder crear objetos, o sea, instancias de esa clase.
Al crear un objeto de una clase se dice que se crea una instancia de la clase o un objeto propiamente dicho. Los atributos, también llamados datos o variables miembro, son porciones de información que un objeto posee o conoce de sí mismo. Una clase puede tener cualquier número de atributos o no tener ninguno. Se declaran con un identificador y el tipo de dato correspondiente. Al tipo de dato, pues ya vimos que hay dos, si según sea el caso, es lo que van a poner. Entonces, vienen los modificadores de acceso en Java para declarar atributos o variables miembro, que es lo mismo. Hay 4 modificadores, pero se utilizan 3 para utilizar la visibilidad o el encapsulamiento también. Sí, es lo mismo, la visibilidad y el encapsulamiento. Entonces, vamos a ver primero los modificadores. Público, que indica que es pública, todos lo pueden ver. Se representa con el signo más, protected, protegida. Y nada más en la herencia, este, protegida y se utiliza para mucho en la herencia. Se representa con el símbolo gatito. Private, privado, se representa con el menos. Package, de paquete, y se representa con el de este símbolo del, creo es tilde, bueno, con el símbolo del gusanito, ¿sí? Ahora, ¿cuándo son visibles y dónde los podemos aplicar? Fíjense bien, el modificador public para manejarse, o sea, lo puede ver la misma clase, una clase que estén creando de forma, los modificadores que sean públicos, la misma clase los puede ver, sí. Las otras clases del mismo paquete, sí. La inherencia, sí. Y todos, no sé si la comparten o con los demás desarrolladores o algo así, sí. O sea, public no tiene ninguna restricción, está libre, ¿sí? Protegida, la puede ver en la misma clase, sí. Las otras clases del mismo paquete, sí. En herencia, sí. Cuando la comparten con los demás desarrolladores o dice que o todos, no. Cuando es privado, la misma clase lo puede ver, sí. Las otras clases del mismo paquete, no. En herencia, no. Los demás, tampoco. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es la que tiene más restricciones? Por la que es privada, ¿sí? Private. Y la buena práctica nos dice que cuando declaremos atributos deben de ser privados. Y empiezan a haber detalles porque declaramos eso privado, ¿sí? Y muchos cuando están empezando a desarrollar los declaran públicos porque se topan con detallitos cuando los declaran privados. Y cuando son públicos, pues no hay ninguna restricción. Y aquí sí hay restricciones. Entonces, grábense esto, jóvenes, es muy útil. Se utiliza mucho para desarrollar software, ¿sí? Entonces, métodos. Java, como todo lenguaje de programación orientado a objetos, utiliza los llamados métodos. O funciones, como ustedes lo vieron en la programación estructurada en primer semestre. Se podría decir que existen dos grandes tipos de métodos. El primer tipo de métodos son métodos que realizan procesos. Puedes realizar cualquier operación con ellos, sin embargo, el propósito es manipular variables existentes, atributos, ¿sí? Entonces, son creadas por el programador y son getters y setters. Vamos a ver cómo se manejan los getters y setters. Hay un get y un set por cada variable, por cada atributo, ¿sí? Por cada variable miembro. El segundo tipo de métodos son los que realizan un proceso o cálculo
y calculan una variable específica. Un ejemplo podría ser un método para obtener el valor de una multiplicación, o sea, cualquier otro método. Entonces hay dos tipos de métodos, los getter y setters, y los que hacemos para hacer un cálculo, ¿sí? Entonces estos son por defecto de Java. Los métodos en Java pueden tener parámetros, es decir, que un método puede utilizar variables predefinidas para ser utilizadas en sus procesos. Ok. Aunque ustedes vieron en programación estructurada, que hay dos tipos de métodos, que son métodos, a ver, hay métodos, son dos. El primero son métodos con paso de parámetros estáticos y dos paso de parámetros. Estos vendrían siendo por parámetros por valor y estos por referencia. Ahí está, ustedes lo vieron así. Entonces, son métodos con paso de parámetros por valor. Los debieron haber visto y manejado y ver la diferencia de uno y de otro. Pues la diferencia de uno y de otro es de que los parámetros por valor, su valor no va a cambiar. Y parámetros y métodos con paso de parámetros por referencia quiere decir que el valor sí lo puedo cambiar. Pues en Java, jóvenes, nada más existe este. Y se hace por ahí un hack o ¿cómo se puede decir? Un truco para poderlos manejar, para manejar métodos con paso de parámetros por referencia, porque en sí Java no los tiene por defecto, hay que hacer como truquitos, sí, para poderlos manejar, nada más maneja estos, sí, y ya nos dijo que uno viene siendo los getter y setters y otro viene siendo métodos que podemos hacer para calcular cualquier cosa, sí, pero todos esos vienen siendo métodos con paso de parámetros por valor. Estos no los tiene por default. De hecho, si buscan en Java, dice que no hay métodos con paso de parámetros por referencia. Java no lo maneja, pero hay que hacer unos trucos para poderlos manejar. Bueno. Encapsulamiento. Al empaquetamiento de las variables de un objeto con la protección de sus métodos se le llama encapsulamiento. Típicamente, el encapsulamiento es utilizado para esconder detalles de la puesta en práctica no importantes de otros objetos. Entonces, los detalles de la puesta en práctica pueden cambiar en cualquier tiempo sin afectar otras partes del programa. ¿Sí? El encapsulamiento es cómo van a manejar ustedes los atributos o la clase. ¿Sí? Puede ser pública, protegida o privada. El encapsulamiento de variables y métodos en un componente de software ordenado es todavía una simple idea poderosa que provee dos principales beneficios a los desarrolladores de software. Perdón. ¿Sí? Entonces, jóvenes, voy a poner ahí una actividad para declarar clases, cómo hacer instancias. ¿Sí? Bueno, nada más para eso de la creación de instancias. Por ejemplo, yo puedo tener una clase que se llame persona. Esa persona dentro de esa clase llamada persona tiene atributos que es nombre, apellidos, edad, dirección y así podemos poner atributos relevantes, ¿sí?
Entonces, cuando estamos en Java, lo correcto o la buena práctica es primero declarar el tipo de dato. En este caso va a ser la, la clase. Entonces, recuerden que para declarar una clase, la buena práctica me dice que debe de ser la primera letra de la palabra en mayúscula. ¿Sí? Entonces, persona, para declarar el objeto puede ser A, B, C, X, XY, como ustedes quieran, pero la buena práctica me dice que debe de llamarse igual que la clase, pero con minúscula. ¿Sí? Si lo dejo así, está bien. Para Java dice, ok, ya creaste un objeto, pero así como está, no va a contener sus atributos. Entonces, vean esta analogía que les voy a decir. Tenemos la pura carcasa. Si una carcasa que está vacía no tiene nada adentro, entonces ese objeto persona, que es nada más es la pura carcasa. No tiene nada. Si para Java no tiene nada, es la pura carcasa. Para que estuviera completa necesitaría de tener esto. ¿Cómo lo hacemos? Ok, esto está mal, ¿eh? Mal. Aquí lo voy a poner. Entonces voy a poner otra línea que debe de ser correcta para, para Java. Entonces persona y luego igual a new persona, ¿sí? Con el operador new. Entonces de esta manera dice Java, ok. Entonces tú ya tienes, hasta aquí tenemos la carcasa, pero con el operador new asignamos espacio en memoria para los atributos, métodos o lo que contenga la clase persona. En este caso tendríamos estos atributos y los tendría mi objeto o instancia, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta es la manera correcta de crear objetos o instancias. Y recuerden que un objeto o instancia es lo mismo, ¿sí? ¿Y cómo se llama mi objeto? Persona. Ahorita, no se preocupen, no se confundan con el ejercicio que les voy a poner. Vamos a crear una clase o dos clases y vamos a manejar esto. Pues de este tema sería todo, jóvenes, y estaremos en contacto. Nos vemos.